pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso al agua potable y a la exclusión de los servicios médicos. ¿Hasta qué punto los hace más vulnerables a la pandemia del coronavirus? Bienvenidos a la entrevista en DW. Soy Ana Plasencia en Berlín. Grandes desafíos de los pueblos indígenas en tiempos de pandemia. De esto queremos hablar con Alejandro Parellada. Es asesor para Latinoamérica del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Alejandro, bienvenido. Gracias por la invitación. Alejandro, hay datos muy dispares sobre el número de indígenas en América Latina, más concretamente sobre el número de contagiados de coronavirus. Y digo dispares porque varían muchísimo dependiendo de quién los publica. ¿De qué datos disponen ustedes? Bueno, en general las estadísticas en Latinoamérica no son muy confiables en relación al COVID, las estadísticas generales. Y en relación con los pueblos indígenas, muchos países no detallan el efecto de la pandemia sobre las comunidades indígenas. Las informaciones con las que contamos están en general producidas por las organizaciones indígenas con el apoyo de ONGs que contrastan o complementan las informaciones del Estado. Pero tenemos sí algunos datos, algunos números que dan una idea de la magnitud de la pandemia en la región. ¿Me puedes dar alguno de esos números? Sí, por ejemplo, en Colombia, la Organización Nacional Indígena, ONIC, ha registrado unos 1.000 fallecidos sobre 27.000 contagiados. En Perú, la Organización Nacional AIDICEP ha contado 385 fallecidos sobre 22.000 contagiados. Y en Brasil, donde la epidemia golpea particularmente fuerte, se estima que hay unos 825 muertos por 33.000 contagiados. ¿Sí? Ese es más o menos para dar un ejemplo de las cifras con las que contamos, ¿no? Digamos, proporcionalmente, el número de infectados y de muertos por el COVID en Latinoamérica entre los indígenas es proporcionalmente mayor que la población en general. Vamos a quedarnos un poco en ese ejemplo de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro asumió el cargo en 2018. Aumentan las críticas sobre el aumento de la deforestación y la reducción de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, pero Bolsonaro promulgó una ley de protección a estos pueblos. ¿Cómo valoras esa ley? Bueno, sí, hace poco se aprobó una ley que en principio era interesante porque proporcionaba toda una serie de medidas a favor de los pueblos indígenas en relación al COVID. El problema es que el Ejecutivo vetó 16 disposiciones de esta ley, entre otras el acceso al agua, por ejemplo. Entonces, lo que era una ley inicialmente, digamos, positiva, interesante, se debilita fuertemente con el veto que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, el impacto de la ley es muy relativo, ¿no? Incluso si lo vemos en el contexto general de las políticas de Bolsonaro en relación a los pueblos indígenas y al medio ambiente, digamos, creo que ha habido un retroceso importante de los derechos indígenas. 6 meses después de conocerse, Alejandro, el primer caso de COVID-19 en Brasil, una comunidad indígena del Amazonas recibió a mitad de septiembre sus primeros tests rápidos de coronavirus. ¿No supone esto un avance o es solo una gota de agua en el océano? Cualquier medida como los test rápidos son importantes. Escuché de esta iniciativa. Sí, sin duda es un paso adelante. Pero nuevamente hay que ver el contexto general en que se encuentran los pueblos indígenas. En el caso de Brasil la situación es dramática. El gobierno ha reducido el financiamiento de un sistema de salud integral propio para los pueblos indígenas. La institución el espacio se llama CESAI. Tú reduces el presupuesto general de la atención de salud para los pueblos indígenas y tomas una iniciativa como esto, los test rápidos, digamos, el balance sigue siendo negativo a favor de los pueblos indígenas.
Y hablas de situación dramática. Organizaciones brasileñas de derechos humanos, profesionales de salud han denunciado ante la Corte Penal Internacional que Bolsonaro incita al genocidio contra los pueblos indígenas. ¿Está justificada esta denuncia? ¿Va demasiado lejos? ¿Crees que puede prosperar? Bueno, hay diferentes interpretaciones, digamos, cómo uno define una acción de genocidio, pero en principio creo que está justificado si nosotros tomamos en cuenta la política actual brasilera en cuanto a la protección de la Amazonía. Digamos, hay un avance de todo lo que es la agroindustria enorme que tiene un impacto directo sobre los pueblos indígenas, pérdida de vegetación, pérdida de bosques, el avance de la minería legal e ilegal, que tiene, digamos, efectos muy negativos y que sí hace correr, amenaza seriamente, incluso con la desaparición de muchos pueblos indígenas. Entonces, creo que de alguna manera está justificado esta iniciativa contra Bolsonaro. No sé si prosperará, pero él y su gobierno están llevando adelante una política, sí, podríamos decir genocida contra los pueblos indígenas del país. Fijémonos, Alejandro, si te parece, en el caso de Perú. El presidente Vizcarra reconoció la respuesta lenta del Estado ante la pandemia. Se prometió un plan de atención a las poblaciones indígenas afectadas por la COVID. ¿Se han hecho mejor las cosas aquí? Bueno, lamentablemente yo no creo que ni en Perú ni en ningún país de América Latina se han hecho muy bien las cosas. Creo que es una combinación de falta de capacidad, pero también falta de voluntad política. Nosotros tratamos de tener un contacto regular, constante con las organizaciones indígenas y las quejas se vienen de todos lados en relación a la falta de una atención adecuada a la salud de los pueblos indígenas. Y el caso de Perú no es una excepción. Por más declaraciones que haya hecho el presidente, por más buenas intenciones que él tenga personalmente, de hecho, digamos, el virus, la pandemia sigue golpeando fuerte en las comunidades y, de acuerdo a la información que nos llega de las organizaciones indígenas, sigue habiendo una falta notable de atención adecuada para las comunidades indígenas. Los centros de salud continúan siendo prácticamente inaccesibles para los pueblos indígenas, hay falta de acceso a agua potable, etcétera, etcétera. Digamos, no ha cambiado sustancialmente la atención de salud para los pueblos indígenas. Hablando de cambios, ¿cuál es la situación de los pueblos indígenas en una Bolivia sin Evo Morales y ante unas elecciones en las que el MAS podría ganar en primera vuelta? Bueno, también el panorama boliviano no es muy alentador y el gobierno de Áñez no ha sido precisamente un gobierno que ha favorecido los intereses indígenas. Aparte de las expresiones, las posiciones racistas de muchos de sus funcionarios, ha habido problemas muy serios, como el uso indiscriminado, desproporcionado de la fuerza contra manifestantes afines a Evo Morales o activistas de derechos humanos que han sido perseguidos, encarcelados, e incluso ha habido una situación que la Comisión Interamericana categorizó como masacre, que fue un enfrentamiento entre el ejército y la policía en las localidades de Sacaba y El Alto, creo que fue en noviembre del año pasado, con varios muertos y cientos de heridos de bala. A eso se suma cuestiones de corrupción y una política de apoyo a la agroindustria, al sector petrolero, al sector minero, al sector extractivista en general, que viene ocasionando un deterioro del medio ambiente y de la integridad de los pueblos indígenas. Los incendios se siguen repitiendo este año, quizá en menor medida que el año pasado, pero continuamos con la misma problemática. Lo que sí me gustaría decir que esta situación de desprotección de los bosques, de falta de atención a los pueblos indígenas, en realidad se inicia con el último periodo de Evo Morales, donde se emiten una serie de decretos, leyes, normas que facilitan especialmente la expansión de la producción de soja y carne, ocasionando
una enorme deforestación. Si no me equivoco, una deforestación con un promedio de 300.000 hectáreas de bosques que se han deforestado legalmente, y los incendios que el año pasado acabó con 5 millones de hectáreas de bosque en Bolivia. Creo que fue una de las peores catástrofes ambientales del país, y fue uno de los motivos que creó el malestar de organizaciones indígenas de tierras bajas y activistas de medio ambiente contra el gobierno de Evo Morales. Lo que está haciendo Yanes es continuar con esta política. Derogó un decreto de Evo Morales, pero aprobó uno similar. En definitiva, digamos, es la continuación de una política donde se favorece el extractivismo contra la conservación de bosques y los pueblos indígenas. El agravante de Áñez es, ya te digo, lo que mencioné anteriormente, esta actitud racista, persecución a los defensores de derechos humanos y uso indiscriminado de la fuerza. Veremos qué pasa en las elecciones que son ahora el 18 de octubre. Es una gran incógnita. Vamos a ver que si en el caso que gane el MAS, el partido de Evo Morales, a pesar que él no es candidato esta vez, trate de reformular y volver a lo que fue el inicio del gobierno de Evo Morales. Brevemente sobre Colombia, Alejandro, si te parece, hemos visto asesinatos de indígenas. ¿Qué ha cambiado aquí tras la firma de los acuerdos de paz? Sí, también otra situación dramática, la de Colombia. Nosotros contabilizamos 242 indígenas asesinados, líderes indígenas, desde la firma del acuerdo de paz. De ellos, 147 fueron durante la gestión del gobierno de Iván Duque y 47 en este año. También una figura relevante es que durante la cuarentena han sido asesinados 14 indígenas. O sea que la situación sigue siendo muy seria. Lamentablemente el gobierno de Iván Duque no está tomando muy en serio los acuerdos, el cumplimiento de los acuerdos del proceso de paz, lo que hace que la situación siga siendo extremadamente violenta, extremadamente delicada para las comunidades, para los pueblos indígenas del país. Situación extremadamente violenta y delicada. ¿Cuáles deben ser entonces los compromisos de los estados, de los gobiernos? No solo me refiero en América Latina. ¿Cuál debe ser el compromiso de la ONU y de la Unión Europea? Mira, existen toda una serie de acuerdos internacionales que los países latinoamericanos han suscrito que no se están cumpliendo, digamos. Yo creo que si los gobiernos cumplen con sus compromisos, deberían implementar unas políticas diferentes de protección, de atención a los pueblos indígenas. Naciones Unidas tiene instrumentos, tiene mecanismos de seguimiento, de control del cumplimiento de estos derechos. Hay diferentes instancias dentro de Naciones Unidas que hacen seguimiento, que hacen recomendaciones, que llaman la atención a los estados. El problema en general es que hay lo que se llama una brecha de implementación entre los derechos establecidos para los pueblos indígenas y la implementación de estos derechos. Naciones Unidas hace lo que puede para dar seguimiento, pero no puede sancionar a los estados. Y la Unión Europea sí ha tenido algunas posiciones firmes con respecto a todo lo que es en este momento las quemas de la Amazonía. Ha tratado de plantear su posición con respecto a las consecuencias ambientales, las consecuencias sociales. El tema también que parte de la quema de la Amazonía, de la expansión del agronegocio, es para la producción de soja y carne que se exporta a Europa. Entonces tenemos que ver también un poco esta relación. Hablando de esa implementación, ahí va dirigida mi última pregunta. ¿Dónde está exactamente el problema? ¿En el reconocimiento del problema, en la toma de conciencia o en la implementación de esos derechos colectivos, ya sea en materia territorial, como comentas tú, o de protección sanitaria?
Mira, los derechos son muy claros. Casi todos los estados latinoamericanos han hecho reformas constitucionales reconociendo la existencia de los indígenas, de sus derechos. Se han firmado una serie de acuerdos. Digamos, el marco legal está muy claro, es clarísimo. El problema es que se están implementando nuevas leyes, nuevas normas que debilitan estos derechos. Digamos, hay, creo, una política muy consciente por parte de los estados para debilitar estos derechos. Nadie puede ignorar la existencia de este marco legal, de estos derechos que establecen diferentes acuerdos internacionales y leyes nacionales. El problema es que los indígenas de alguna manera son la piedra en el zapato, como decimos nosotros, a una serie de inversiones, a una serie de proyectos de infraestructura, a proyectos mineros, petroleros, el agro. Entonces, lo que se está haciendo, y creo que de una manera bastante consciente, es debilitar estos derechos, presionar de una manera tal a los territorios indígenas para que la gente se canse, no pelee, deje sus territorios, emigre. Hay una presión extremadamente fuerte y desproporcionada. Estamos hablando de grupos altamente vulnerables contra empresas multinacionales con estados que toman el partido de las empresas y no de sus pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Alejandro Parellada, por ser nuestro invitado hoy en la entrevista en DW. Un saludo a Copenhague. Gracias a ti por esta oportunidad.